Muy buenas noches para todos de nuevo. Hoy vamos a iniciar lo que es la materia de ética. También conmigo van a llevar los días martes, posterior a la clase de salud del adulto, ¿sí? Nuestra primera clase, la primera clase del día de hoy va a ser inaugural, ¿sí? Vamos a conocer diferentes términos relacionados a la materia, ¿sí? A la asignatura y lo que va relacionado a nuestra profesión. Antes que nada, es importante que sepamos lo que es para conocerse o conocerse a nosotros mismos, ¿verdad? Y a nuestros semejantes. Es preciso tener en cuenta, ¿verdad? Que el ser humano tiene cuatro yo, dice. El que en realidad tiene, el que cree tener y el que quisiera tener y el que los demás lo atribuyen, dice. ¿Sí? ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia que fundamenta el comportamiento moral del ser humano. Lo adecua al bien del universo, a la sociedad y también al individuo. Van relacionados con los términos moral también, ¿sí? Se unen en relación al bien y al mal, a las creencias del bien y el mal. La ética puede ser definida como parte de la filosofía, entonces, que trata del bien y del mal, de los actos humanos, de la conducta humana en sí. Es decir, parte de la filosofía que examina e investiga una parte de la conducta humana, dice, ¿sí? Entonces, ética es lo que estudia prácticamente lo que vendría a ser nuestra conducta humana, ¿sí? Nuestra conducta humana va relacionado a lo que es voluntariamente los actos de la persona, ¿sí? La conducta moral. Ética proviene del griego ethos, que significa carácter. Con el tiempo se utilizó para referirse a la manera de actuar coherente, dice, constante y permanente del hombre para llevar a cabo lo que es bueno. Ateísmo y ética, ¿en qué relacionamos? Estas palabras es importante que sepamos también, porque un ateo es aquel que prácticamente no cree en Dios. Entonces es importante que sepamos que si un ateo tiene que tener ética o no, sí tiene que tener. El ateo debe tener igual comportamiento ético, dice, que el creyente, dice, porque la base de la ética es el ser humano y la sociedad, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad va con el otro ser humano y con nuestra sociedad. Por eso, hasta el que es ateo tiene que tener ética, ¿sí? El compromiso es con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Hoy en día vemos que hay mucho lo que es una crisis en la sociedad actual, ¿verdad? Porque piensan que la ética va relacionada a lo que es creencia religiosa nada más. Entonces, creen que no tienen las otras personas compromiso de asumir la ética y llevarlo a cabo, ¿verdad? En la vida diaria. Eso es lo que pasa hoy en día. Por eso se ve reflejado hoy en día en el comportamiento de las personas, en sus conductas, ¿sí? También hay un término relacionado al área de la salud que llamamos bioética, ¿sí? Es una disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, y también las relaciones del hombre con los restantes de seres vivos, ¿sí? Es un término también relacionado a la ética, ¿sí? Todo aquel que tiene vida, entonces, en el área de medicina es bioética, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la ética? En general, ¿verdad? En general, en el ser humano, ¿verdad? Es importantísimo lo que es la ética, porque depende de esa libertad que tiene la persona en su actuar, ¿verdad? Para llevar a cabo el bien o el mal, ¿sí? Acciones buenas o acciones malas que perjudiquen o también hagan bien a la otra persona, ¿sí? Aquí dice, el ser humano no nace ya hecho, dice, acabado, sino con la posibilidad de hacerse a sí mismo, dice, al menos hasta cierto punto. De ahí dice que a la hora de actuar lo hagamos con conciencia moral, ¿sí? Nosotros nacemos siempre y
A medida que va avanzando el tiempo, vamos adquiriendo, ¿verdad? Experiencias, conocimientos, ¿sí? Y también, ¿verdad? El ser humano nunca nace sabiendo todo, como siempre yo digo. Entonces, va aprendiendo en el camino, ¿sí? En cada etapa que va pasando, el ser humano va aprendiendo. Entonces, cada vez que va actuando, ¿verdad? En sus acciones, tiene que hacerlo a conciencia moral. Conciencia moral hace referencia a pensar antes de actuar, ¿sí? Otro término relacionado a la ética es la moral. Van de la mano la ética y la moral, ¿sí? Moral se trata de las acciones humanas en virtud a la bondad y la malicia, dice, ¿sí? Moral entonces es decido si está bien o si está mal, ¿sí? Aquí vemos una relación entre ética y moral. Ética es prácticamente la ciencia, filosofía que estudia a la moral, ¿sí? Estudia las conductas humanas, ¿sí? Estudia el comportamiento de las personas, determina qué está bien, qué está mal, su modo de actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. En síntesis, y moral es un conjunto de normas de conducta, de convivencia íntimamente relacionadas con la ética. Moral es el conjunto de normas que se llevan a cabo en nuestra sociedad, en nuestro entorno y también nos dirigen hacia lo bueno y lo malo, ¿sí? Como vemos en esta imagen anterior, ¿sí?